nosotros. Me encanta esto, ¿no? Que el cielo, dice Apocalipsis en el capítulo 4, que los ancianos arrojan sus coronas ante el trono y que cantan 24/7, santo, santo, alaban al que está sentado en el trono. Y lo que estamos haciendo acá es un adelanto a lo que vamos a hacer por la eternidad, todos juntos, adorando a aquel que se merece toda la honra. Bueno, tenemos nuevamente invitado a mi hermano en esta tarde. Hoy vino con las cosas, se escapó de las cosas, pero anda por ahí. Hoy vino acompañado, que la otra vez fue de tanta bendición, hace un par de domingos. Y muy bien, te quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón, que lo titulé Enfócate en sus palabras. Enfócate en sus palabras. Para eso vamos a ir a la palabra. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, cuando lo tengan, digan amén. O alguna palabra cristiana. Juan 11, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: en la muerte de Lázaro, una historia muy conocida. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Nos vamos a saltar ahora del 4 al 14, el mismo capítulo, al versículo 14. Dice: por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermana. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. José aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dando el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, lo siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido la muerte de Lázaro? Versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitan la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Amén. Ahora nos vamos a ir para el libro de Marcos. Vamos a leer bastante, pero te prometo que va a valer la pena. Vamos a leer todo el libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Enfócate en sus palabras, acordate. Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante. Una historia también muy conocida. Jesús calma la tormenta. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vamos a seguir en el capítulo 5, un poquito más, unos versículos más. Otra historia más, la liberación de un endemoniado, dice mi Biblia. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él las destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Vamos a pasar al versículo 16. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos.
Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Amén. Ahora sí también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que en esta noche puedas hablarnos, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, por eso confío que en esta noche vos nos vas a seguir hablando, que tu presencia, Señor, está en este lugar para confrontarnos, para hablarnos, para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Te quiero pedir, Señor, que seas vos hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos 3 historias muy conocidas. Bien, tenemos la historia de Lázaro que leímos, tenemos la historia de la tormenta y tenemos la historia de la liberación de un endemoniado. El hombre que era parte de los Gadarenos. Bien, 3 historias muy conocidas. Ahora, ¿por qué enfocarse en las palabras de Dios? Yo te quiero dar 4 puntos. Te di 4 puntos la semana pasada. ¿Alguno se acuerda de los 4 puntos de la semana pasada? Tienen regalo los que se acuerden. No se vale mirar el celular. Qué poca atención, ¿eh? ¿Cuál? Bien. Bien. Perfecto. Falta uno. Bueno. No era así, Bien. Entonces yo en esta noche te quiero hablar de por qué enfocarse en sus palabras. Y este primer punto del que te quiero hablar viene muy conectado a uno de los puntos que hablamos la semana pasada, de que su presencia nos respalda. ¿Por qué atender y escuchar sus palabras? La primera razón es porque sus milagros nos respaldan. ¿Se acuerdan del último punto de la semana pasada, que su presencia nos respalda? Bueno, su presencia no solo nos va a respaldar con su compañía, sino que también va a hacer milagros en nuestro camino. El Señor va a hacer milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen de verdad? ¿Cuántos quieren ver milagros en este tiempo? En la iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida. Ahora, me encanta que su presencia y sus milagros nos respaldan, aun cuando nosotros ni abrimos la boca. ¿Sabes qué? En la primera historia, que es la de Lázaro, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Jesús habla en la previa. Jesús habla mientras Lázaro está muerto, Jesús habla cuando Lázaro resucita, hablan los discípulos, habla Marta, hablan sus hermanas, habla la gente que estaba alrededor, hablan todos de Lázaro y de su milagro. Ahora, hoy, más de 2000 años después de que pasó este milagro, acá en casa, en Mercedes, seguimos hablando de Lázaro. Seguimos hablando del milagro que Jesús hizo en su vida. Ahora, lo que me llama la atención es que hubo una persona que nunca habló, que en medio de este milagro nunca habló, no aparece en sus palabras. Y justamente es el principal en esta historia. ¿Quién fue? Lázaro. No se encuentra una palabra en toda esta historia. Es como si te invitaran a ser el personaje principal de una película y te invitan, van a hablar todos de vos, vas a morir y vas a resucitar. ¿Quién no se prendería una película así, no? Ser el principal en esa película. Ahora hay un detalle, no vas a hablar. Y me llamó la atención mientras leía, ¿no? Porque es el personaje principal, vamos a decirlo así. El personaje principal es Jesús, pero el que le ocurre el milagro de resucitar en este instante fue Lázaro. Y me encanta cómo pasó el tiempo
Y el milagro de Lázaro habla por él. Lázaro no tuvo ni que abrir la boca, pero todos hablan de Lázaro. Todos hablan de lo que pasó en la vida de Lázaro. Todos hablan del testimonio de Lázaro. Pasaron cosas negativas en la vida de Lázaro, pero todos están en que se encontró con Jesús y Lázaro resucitó. El milagro habló por Lázaro. ¿Qué te quiero decir? Que los milagros te van a respaldar. Van a hablar por vos, van a hablar por su iglesia. Muchas veces no vamos a tener ni que hablar, pero su milagro, su presencia nos van a respaldar. No vamos a ni que tener que dar explicaciones a la gente. Lo van a entender solo. Este se encontró con Jesús y algo cambió. Este se encontró con Jesús y su matrimonio cambió. Este se encontró con Jesús y su economía cambió. Algo cambia cuando nos encontramos con Jesús. Algo cambia cuando Jesús, cuando escuchamos sus palabras. Sus milagros nos respaldan. Ni vamos a tener que hablar. No nos ocupemos de tratar de dar muchas explicaciones, de tratar de solucionar las cosas a nuestra manera. Sus milagros nos van a respaldar en el camino. Lo único que debemos hacer es escuchar sus palabras. Por 4 días el corazón de Lázaro no latía más. No había más movimiento. A ver, tocate el corazón. Tocate. Hay movimiento, ¿verdad? Si no hay movimiento, anda al médico. Es preocupante. Ahora, por 4 días, el corazón de Lázaro no se movía, pero solo un encuentro con Jesús, solo una instancia de escuchar sus palabras, lo cambió todo. Lo que no podía hacer, empezó a hacer. Lo que parecía imposible, ahora parecía posible. Solo por escuchar sus palabras. Lázaro, sal fuera. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Sus milagros van a hablar por su iglesia. Sus milagros van a hablar por nosotros. Sus milagros van a hablar por tu casa. Su presencia te va a respaldar. Aun cuando muchas veces veamos a nuestro alrededor de que hay muerte, de que ya han pasado los días y que parece imposible, su presencia te va a respaldar. Sus milagros, Jesús nunca llega tarde. Sus milagros te van a respaldar. Ni vamos a tener que hablar. Estábamos leyendo la historia del endemoniado. Dice que antes todos lo conocían porque el tipo andaba desnudo por la ciudad, se golpeaba, se lastimaba. Nadie dice que lo ataban, rompía las cadenas. Pero se encontró con Jesús y la misma gente que lo veía en una forma desordenada, ahora lo vieron sentado el tipo, tranquilo, dice la Biblia, en su sano juicio. Y dice que la gente se aterró. ¿Cómo puede ser esto? No se aterraban cuando el tipo se golpeaba y estaba desnudo, pero ahora lo vieron tranquilo, callado, ni hablando, pero el encuentro con Jesús lo cambió todo. La gente se estaba dando cuenta que algo había cambiado. En el Antiguo Testamento, en un momento, Moisés dice que sube al monte, pasa tiempo con Dios, y dice que cuando baja, la gente no lo podía ver a la cara. Dice que la gloria de Dios resplandecía en su rostro. ¿Qué te quiero decir? Que solo un momento con la presencia de Dios lo cambia todo. Algo en nuestra cara cambia, algo en nuestro alrededor cambia, algo impacta en la gente que nos ve. Moisés ni se daba cuenta. Moisés no tuvo ni que hablar, pero la gente de su alrededor lo notaba. La gente a tu alrededor va a notar que Jesús hizo algo en tu vida, de que la gloria de Dios impactó en nuestras vidas, de que escuchamos sus palabras y cuando escuchamos sus palabras nada vuelve a ser igual en el nombre de Jesús. Amén. Sus milagros nos van a respaldar. Sus milagros te van a respaldar en este tiempo. El poder de Dios nos va a respaldar. Y necesitamos escuchar sus palabras, aunque muchas veces la realidad no sea la esperada. Y esto es importante. La otra vez lo hablaba con los que vinieron a la oración.
¿Qué pasa cuando estamos en ese proceso de recibir ese milagro que lo cambie todo? ¿Qué pasa cuando Jesús habló algo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, y a veces vemos que la realidad que estamos viendo no es lo que Dios prometió para nuestras vidas? ¿Qué pasa en el proceso mientras no vemos cumplido? ¿Sabes qué? También me llama la atención de la historia de Lázaro, que Jesús le avisa: mirá que Lázaro está enfermo. Y Jesús dice: tranquilos muchachos, esta enfermedad no es para muerte. En otras palabras dice: gurises, tranquilos, Lázaro no se va a morir. 3 doritos después, ¿qué pasó? No, se murió. Lázaro se murió. Ahora, ¿qué había dicho Jesús? Que no iba a morir. Qué difícil cuando Jesús habla algo sobre nuestras vidas y vemos la realidad y parece todo lo contrario. Vemos que Jesús prometió algo sobre nuestras vidas y nos vemos lejos, lejos, lejos de lo que un día el Señor nos prometió. Hay algo interesante en estas dos historias, ¿no? En la historia de Lázaro y en la historia de la tormenta, que Jesús habla y algo negativo pasa. Primero, en la primera historia, como hablamos, Jesús dice: Lázaro no va a morir, y Lázaro muere. Después, Jesús le dice a los discípulos en la historia de la tormenta, le dice: discípulos, vamos a pasar hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Se desata una tormenta. Jesús habla y parece que problemas vienen en estas dos historias. Y muchas veces atendemos a las palabras de Jesús. Queremos seguir sus principios. Queremos hacer lo que Él nos dice y parece que lo único que vienen son tormentas. Y parece que la realidad en la cual Jesús nos habló sobre nuestra vida parece años luz de lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué haríamos si el milagro todavía no llega? ¿Qué haríamos si este año el milagro que estamos esperando todavía no llega? ¿Qué haríamos si lo que Jesús nos prometió en este tiempo todavía no llega? ¿Seguiríamos confiando en Dios? ¿Seguiríamos cantando santo? ¿Seguiríamos viniendo a la iglesia, aunque la realidad hoy no sea la mejor? Aunque lo que veamos a nuestro alrededor sean tormentas, ¿seguiríamos confiando en Dios? ¿Y sabes algo que me enseñan estas dos historias? Que lo más importante en esta historia no fue la muerte de Lázaro. Lo más importante en la historia de la tormenta no fue la tormenta, sino que lo más importante fue que a pesar de lo negativo, Jesús estaba ahí. Y solo sus palabras lo transformaron todo. ¿Sabes qué es lo más importante del proceso que hoy estás viviendo? De la tormenta que hoy estás viviendo. No es el problema. Lo que vos y yo tenemos que saber y tener la seguridad es que de que Jesús esté con nosotros. El mismo Jesús, que esa tormenta para los discípulos parecía imposible, con solo sus palabras lo calmó todo. El mismo Jesús que cuando llegó con Lázaro estaba muerto ese día y todo parecía negativo e imposible, solo sus palabras lo transformaron todo. Y hubo vida donde había muerte. Lo que tenemos que tener la seguridad es que Jesús esté con nosotros. Llevar a Jesús a casa. Llevar a Jesús dentro de nosotros. Si escuchamos sus palabras, sus milagros nos van a respaldar, aunque hoy estemos viendo tormenta. Sus milagros te van a respaldar. Escuchemos sus palabras. ¿Sabés por qué más tenemos que escuchar sus palabras? Porque Él le da propósito a la tormenta. Él le da propósito a tu tormenta. ¿Querés saber cuál es el propósito de lo que hoy estás viviendo, de esa tormenta? Nadie quiere. Creo que todos vivimos procesos y circunstancias donde a veces no entendemos nada, donde no le encontramos explicación al proceso que hoy estamos viviendo.
Pero me encanta cómo otra vez los discípulos, se encuentran los discípulos con Jesús a su lado, con Jesús en la barca, pero con los discípulos otra vez puestos los ojos en la tormenta. Sacaron sus ojos de Jesús, olvidaron las palabras de Jesús, lo que Jesús había hecho, y nuevamente estaban con los ojos puestos en la tormenta. Ahora, ¿por qué era tan importante pasar al siguiente lado? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al siguiente nivel o al siguiente lugar, a la siguiente ciudad? ¿Por qué era tan importante? Y ahí entra la última historia que leímos. Dice que alguien estaba esperando por libertad. Un endemoniado, cuando ellos pasaron la tormenta, fue libre. Del otro lado, a ese lado donde Jesús les había mandado a pasar, había alguien esperando por libertad. Quiero decirte algo. Después de tu tormenta, hay libertad. Después de tu tormenta, hay libertad. Había una tormenta que estaba impidiendo que los discípulos puedan pasar al otro lado, a ese lado que Jesús le había pedido que pase. Había una tormenta que se había levantado y los discípulos sacaron sus ojos de Jesús. ¿Te imaginás si no hubieran pasado al otro lado, si se hubieran frustrado? Había alguien esperando por libertad. A mí me llama la atención que el endemoniado, cuando ve llegar a Jesús, le dice: por favor, no me atormentes más, Hijo del Dios viviente, le dice. No me atormentes más. El endemoniado, los demonios estaban reconociendo la autoridad de Jesús, la misma autoridad que los discípulos habían olvidado en medio de la tormenta. Los discípulos que habían visto milagros, que habían caminado con Jesús, que habían visto lo imposible volverse posible con Jesús, en medio de la tormenta, olvidaron la autoridad de Jesús. Pero ahora, lo primero que hace el endemoniado al ver a Jesús es reconocer su autoridad. Muchas veces el infierno reconoce más la autoridad que tenemos nosotros en Cristo que nosotros mismos. ¿Sabías eso? Muchas veces el infierno sabe más de lo que somos capaces al conectarnos con el nombre de Jesús que nosotros mismos. Por eso Satanás nos quiere tan metido en la tormenta, nos quiere tan metido en el problema y que pensemos que no hay un siguiente lado para pasar. Nos hace pensar que es el final y que no lleguemos a experimentar la libertad del otro lado. Los discípulos olvidaron quién estaba con ellos. Lo mismo que hablábamos el domingo pasado, los discípulos que iban camino de Emaús estaban hablando con Jesús y no lo reconocían porque estaban sus ojos puestos en el problema y en la tormenta. Que lo que hoy estás viviendo, que la tormenta que hoy estás viviendo, no te haga olvidar quién está peleando tu batalla. Que nada te haga olvidar que nuestro Señor venció en la cruz y no hay nada imposible para Él. Después de esta tormenta hay libertad. Ese es el propósito de lo que hoy estás viviendo. Hay libertad para tu casa. Hay libertad del otro lado para tus hijos en el nombre de Jesús. Hay libertad, ¿por qué? Porque sus milagros te van a respaldar. Su presencia te va a respaldar. Años y años, siguen pasando los años y su presencia sigue respaldando a aquellos que se humillan ante su presencia. Él nos sigue respaldando. Si no, este libro hubiera perdido vigencia hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Su palabra es viva y es eficaz. Y sigue siendo eficaz para tu vida. Sigue siendo eficaz para mi vida. Y hay libertad preparada para cada uno de nosotros. Por eso, urgente, necesitamos volver a escuchar sus palabras.
necesitamos saber cuáles son sus pensamientos, que son mucho más altos que nuestros propios pensamientos. Necesitamos escuchar sus palabras. Último punto, ya voy a terminar, para la felicidad de algunos. ¿Por qué escuchar sus palabras? ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús hace, lo que Jesús quiere hacer contigo, es completo. Es un milagro y una libertad completa. ¿Sabes que Jesús cuando resucita a Lázaro le dice, Lázaro, sal fuera? Y lo siguiente que hace cuando Lázaro sale, le dice, vayan y desaten. Le dice a sus discípulos, vayan y desaten. ¿Qué había pasado? Lázaro escuchó las palabras de Jesús, Lázaro recibió vida, pero Lázaro seguía atado a ciertas cosas que eran de su estado anterior. Lázaro seguía atado, dice que tenía un sudario y tenía vendas que lo ataban. ¿Qué nos mostraba eso? Eran cosas de una persona que estaba muerta. Eran las cosas que acompañaban a una persona que estaba atada a la muerte. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, recibimos vida. Pero esa vida es una vida completa y en abundancia. Y lo que Jesús quiere hacer no es a medias, es completo. Lo que Jesús quiere hacer en tu vida es completo, no es a medias. Muchas veces recibimos vida, empezamos a caminar esta nueva vida con Cristo, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces seguimos atados a cosas de nuestra anterior vida. Por años pudimos haber estado atados a la ansiedad, a la tristeza, a la desesperanza, al mal carácter. Y cuando nos encontramos con Cristo, Él nos da vida. Amén, Él nos da vida. Pero muchas veces seguimos atados a esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo lindo en todo esto? Que en esta noche Él quiere romper esas cadenas. Esas cosas que nos ataron por años no tienen que seguir siendo parte de nuestro caminar. Porque Jesús lo que hace es completo. ¿Te imaginas que Jesús le haya dicho a Lázaro, mirá, te resucité, pero tenías que seguir atado? Esa es la condición. No. Lo que Jesús hace es completo. Lo que Jesús hace, su vida, su libertad, es completa, no es a medias. ¿Para qué seguir atados a cosas que nos hacen mal? ¿Quién quiere seguir atado a la tristeza? Nadie. ¿Quién quiere seguir atado a la ansiedad? Nadie. Bueno, Cristo nos hace libres. Porque lo que Él hace es completo. Nadie que sale de la cárcel, capaz que Lore me cambia ahí, pero nadie que sale de la cárcel le dice, bueno, ahora tengo libertad, pero déjame las esposas que me gustan. Nadie, ¿verdad? Todos quieren ser libres, porque ahora tienen una libertad y no es una libertad media, es una libertad completa. Y lo que Cristo quiere darnos es una libertad completa, porque Él nos da una vida y una vida completa en abundancia. Él lo hace todo nuevo. No es que nos resucita a media y tenemos que seguir atados a cierta cosa. No, Él nos quiere hacer libres por completo. Su milagro no es a medias. Sus milagros no son a medias, son completos. Hay mucha gente que ha recibido milagros de parte de Dios, pero se queda a medio camino. Siguen atados a ciertas cosas que le traen muerte a su vida, a su casa. Pero Jesús está diciendo, desátenlo, desátense. Él nos da la autoridad para desatar aquellas cosas que nos han tenido atados por años. El infierno sabe la autoridad que tenemos en Cristo. El infierno sabe, es necesario escuchar sus palabras, porque nosotros también necesitamos saber la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Hay cosas que ya no pueden seguir siendo más parte de nuestro caminar.
Necesitamos ser libres por completos, escuchar sus palabras, porque sus milagros, su presencia nos va a respaldar de una forma completa. Hay una libertad completa preparada para los hijos de Dios. Lázaro fue libre, recibió milagro, pero no solo recibió milagro, recibió libertad. El endemoniado no solo recibió un milagro, no solo se encontró con Cristo, sino que encontró libertad. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó y no nos dejó una libertad a media, nos dejó una libertad completa para cada uno de nosotros. El trabajo de Jesús no fue a media, fue completo, y Él nos ha hecho libres por completo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa libertad en este tiempo? ¿Por qué no te pones de pie?